sigue manteniendo el uso anterior que se le daba a la forma de ejecutar los algoritmos. Ahora se han añadido más funcionalidades que te permiten mejorar la eficiencia de ejecución de los mismos, ¿vale? Darle un poco más sentido y más coherencia. ¿Pasas, Pei? Sí. Vale, un poco lo que vamos a ver en esta sesión es una vista general sobre los algoritmos de grafos, una introducción a la GDS, que como he dicho es la librería de Data Science, un poco el entorno, aunque bueno, al no tener pantalla va a ser un poco más complicado, el workflow de ejecución, requerimientos de memoria, y luego nos vamos a centrar en 3 bloques de algoritmos que son, digamos, los más comunes. Detección de comunidades, centralidad y similitud, similarity. Luego algunas aplicaciones prácticas y por último los recursos que, bueno, que como os he dicho, Pei os mandará por email, ¿vale? Dale. Vale. A ver, para, digamos, aprovechar esta sesión al máximo, aunque no es estrictamente necesario, sería recomendable tener cierta conocimiento de lo que es la parte de Cypher, de Neo, un poco de la parte de modelado, para entender un poco bien cómo funciona todo esto por detrás, y también haber utilizado antes tanto Neo Desktop como el browser en un solo server, ¿vale? Bien, dale. Bueno, como he dicho, aquí hay algunos recursos que en este caso al no haber parte práctica no serán necesarios, pero bueno, pasaremos después, que son el manual. A ver, Neo es un open source, como imagino que ya sabéis, entonces todo está en web, ¿vale? Manuales, administración, usuario, APIs, documentación, etc. Entonces, todo esto lo tenéis accesible desde la página de Neo y, como os digo, os pasaremos algunos enlaces más concretos de todo lo que veamos aquí. Vale, vamos a echar un vistazo sobre lo que son los algoritmos de grafos. Hasta ahora, cuando tú usabas Cypher para hacer consultas o cualquier lenguaje de programación vía API, como Python, Java, etcétera, te quedabas un poco en lo que es los patrones locales, ¿no? En un conjunto agotado de nodos quedas capaz de manejar tú visualmente y de representar. De lo que se trata la GDS es de, a raíz de esos patrones que tú has visto a nivel local y has visto ciertos comportamientos, ser capaz de aplicar todo eso a nivel grafo o analizar incluso todo el grafo para detectar esos comportamientos más concretos. Ahí están las dos versiones. Entonces lo que te da es la posibilidad de trabajar con millones, miles de millones de nodos, cosa que, por ejemplo, con Cypher es más inviable porque no eres capaz de gestionar todo eso visualmente o, digamos, tocar los datos, ¿no? Es un poco más la diferencia entre también lo que viene siendo el Machine Learning clásico, además clásico, el Machine Learning es un poco... Pero bueno, la historia de esto es muy corta. Que tú tienes tus tratamiento de datos más a nivel local, más a nivel de ver los datos, de palparlos, de ver un poco qué datos hay, cómo se comportan estadísticamente. Y luego la parte más oscura, que es lanzar algoritmos de Machine Learning, bien sea desde regresiones hasta redes neuronales, que te dan la solución a ese problema que tú tienes sin que tú tengas el conocimiento de cómo se gestionan esos datos, ¿no? Pues aquí viene siendo un poco lo mismo. Esos algoritmos son un poco más oscuros del punto de vista visual, de ver o entender qué están haciendo, pero sí que te dan la solución realmente que tú estás buscando en cuanto a detectar patrones, detectar similitud entre nodos o entre estructuras, etcétera, ¿vale? Pasamos. No obstante, como bueno, viene siendo habitual que comentemos en estos workshops, Neo no vale para todo y los algoritmos de grafos tampoco valen para todo, ¿vale? Son una herramienta o un conjunto de herramientas que complementan a lo que ya tenemos del mundo relacional, pero que no lo sustituye. Hay casos en los que sí coexionan, pero bueno, más allá del punto de vista de eficiencia, ambos son válidos. Pero como digo, al final, si tú tienes datos o un set de datos que es plano, que no están relacionados entre sí, no tiene mucho sentido poner un grafo, porque el grafo se basa en las relaciones entre los datos, más que en el propio dato en sí. O sea, no me interesa tanto las características de una persona como las relaciones que tiene con otras personas, ¿vale? Hablando del mundo de grafos. También tenemos el tema de que si tú quieres hacer un análisis estadístico de datos, aunque en Neo se pueden hacer ciertas estadísticas, no es la herramienta más recomendada, más eficiente para hacerlas, porque al final tienes que hacer un full scan de todo el grafo, mientras que lo das solamente una tabla. Bueno, hay
ciertas características que te hacen que sea menos eficiente de cara a generar estadísticas. Aunque, como digo, se pueden hacer algunos que sí son eficientes y otros que, aunque no sean eficientes, pues pueden ser necesarios en un momento, pero no es la orientación de una base de datos de grafos, ¿vale? ¿Le das al siguiente? También tenemos el tema de reporting, ¿vale? Si tú tienes un cuadro de mando que generas desde una relacional, te generas un tablón, ese tablón lo visualizas con un clip view o con un tableau, tampoco es un grafo ese concepto, ¿vale? Al final un grafo está orientado al caso de uso y a la búsqueda de determinadas estructuras dentro del grafo, de comportamientos, patrones, conexiones de entre nodos, etcétera. No es la orientación no es hacer un cuadro de mando, aunque sí se pueden presentar los resultados en un cuadro de mando, pero como digo, habrá que pasar por una herramienta que se pueden conectar, Tableau, ClipView, pero claro, esos leerían datos tipo tabla, no datos tipo grafo, al menos a día de hoy. Entonces, para hacer este tipo de presentaciones tampoco es un grafo la mejor base de datos a usar, ¿vale? ¿Pasas? Vale, al final un grafo no es más que un conjunto de nodos o vértices, que matemáticamente se llama así, que pueden ser desde personas, edificios, ordenadores, cualquier objeto del mundo real se puede representar como un nodo, y las relaciones entre ellos, que matemáticamente se llaman vértices, aristas. ¿Vale? Entonces, como digo, el ejemplo más clásico es una red social. Al final una red social son personas y las conexiones entre ellas. Luego puedes añadir complejidad metiendo las fotos, las publicaciones, los links, el me gusta, etcétera. Pero no deja de ser nodos y relaciones. O sea, cómo se relacionan los objetos entre sí dentro del mundo o dentro de tu caso de uso concreto. Si tú haces digamos, un random walk, un análisis aleatorio del mundo, obtendrías una gráfica tal que así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso al final, desde el punto de vista de grafo, no te dice nada, porque no hay nada en el mundo real, en la naturaleza, como dice la frase aquí, que se describa mediante un modelo aleatorio. ¿Vale? Sin embargo, si veis esta gráfica, sí que se parece mucho a la normalización que se suele hacer para lanzar en los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Al final es lo diré, una campana de Gauss o ese tipo de distribución. Si le das play al siguiente. Al final lo que se trata de sacar en un grafo, si lo miramos desde un punto de vista gráfico, sería este tipo de estructura, ¿vale? Donde tenemos los diferentes nodos y las diferentes relaciones distribuidos de una manera más con otro tipo de representación gráfica. Si le das a la siguiente. Al final lo que lo que obtenemos con un grafo es una representación diferente de los datos, ¿vale? Donde podemos identificar los patrones menos típicos, o bueno, en el caso de que busquemos algo más escondido dentro de lo que es el mundo o el caso de uso o el modelo que tengamos representado, para detectar, por ejemplo, fraude, que no es lo habitual, pero existe fraude dentro de un banco, pues digamos que esos patrones que se repiten poco pero son muy repetitivos son los que te pueden indicar que existe fraude o que algún elemento dentro de ese subgrafo es un elemento fraudulento, ¿vale? Y como digo, al final lo que buscamos son tanto en relaciones, lo que sería la parte izquierda o en nodos, la parte superior, la parte de derecha, perdón, la parte superior, que es, digamos, donde están nuestras estructuras más lejanas o más atípicas o más escondidas, por así decirlo, dentro del grafo. Esto al final lo que quiero que entendáis es que la representación gráfica de un grafo o de una relacional son diferentes, ¿vale? Por eso digo, complementan a la visión que ya tenemos de la relacional, que no es algo que vaya a ser ni disruptivo ni vaya a reinventar el mundo, sino simplemente te aporta conocimiento que antes te perdías porque no estabas relacionando los datos desde el punto de vista de relaciones entre los elementos, ¿vale? Si le das al siguiente. ¿Qué hace la gente con casos de uso reales de grafos, por así decirlo? Bueno, se divide en 5 grandes bloques el tema de los grafos, del tema de la analítica de grafos, que son los búsqueda de patrones, centralidad, detección de comunidades, link prediction y similitud, ¿vale? En este caso concreto vamos a ver centralidad, comunidades y link y similitud. ¿Por qué? Porque la búsqueda de patrones al final es algo que está dentro del mundo de la analítica, pero se queda fuera un poco de la parte de data scientist, porque al final es buscar
es por ejemplo, un GPS, ir del punto A al punto B, casi todos los GPS llevan por detrás un grafo o algo similar. Similar, me refiero, llevan Neo o algunas de aplicación de grafos para poder darte el camino más óptimo, el más rápido, el que menos consumo tiene, etcétera. Hay diferentes algoritmos. Pero no es objeto de estudio porque no te aporta más allá de eso un entendimiento de la estructura o, digamos, difiere más un poco de la visión clásica que tenemos de lo que es el Machine Learning, ¿vale? Y el tema del imprediction al final es muy parecido a la similitud en cuanto a que te da parecido. Está en el bloque de novedades, por así decirlo, que son, digamos, los tres de arriba, tanto de búsqueda de patrones, centralidad como unidades, son los clásicos que ha habido siempre, y los nuevos que se han ido añadiendo son la parte del imprediction y la parte de similitud. El imprediction te da la probabilidad de conectarnos dos personas en una red social en base a las relaciones que tenemos comunes, por ejemplo. Por eso tampoco es bastante sencillo de entender. ¿Pasas? Por ejemplo, búsqueda de propagación de cómo afectaría, en este caso, es un caso real. Esta información está disponible, ¿vale? Lo de análisis, rutas aéreas de Estados Unidos, de años anteriores, claro. Está disponible en web y os la podéis descargar. Tenéis varios años y muchos gigas de información. Al final lo que puedes obtener con esto es desde un retraso en un aeropuerto, cómo se propaga eso en el tiempo y cómo puede afectar a toda mi red aeroportuaria del país en cuanto a detectar posibles puntos calientes o aeropuertos donde el control sobre los retrasos tiene que ser mucho más fuerte que otros porque el retraso de los vuelos puede generar un problema mayor a nivel del país que otros aeropuertos más pequeñitos que tengan menos impacto. Bueno, más pequeñitos no, porque pueden ser pequeñitos y tener un impacto grande y ser grandes y tener un impacto pequeño, ¿vale? ¿Qué se trata de ver eso? En función no del tamaño, sino de la propagación, cómo resultaría si hay retrasos en determinados aeropuertos, independientemente del tamaño, cómo puede afectar eso a la estructura interna de vuelos, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, veis que en caso de un retraso concreto o una serie de retrasos que hubo en Estados Unidos, en un momento no recuerdo la fecha ahora mismo, como prácticamente toda la costa este se vio saturada de vuelos y sufrió retrasos, la costa oeste un poquito, la parte norte, mientras que todo el centro del país, que es, digamos, la parte menos turística, por así decirlo, apenas tuvo incidencia, ¿vale? Bueno, como os digo, eso es un Open Data que os podéis descargar y jugar vosotros con él. ¿Pasas? También podemos ver cómo optimizar las conexiones entre dos puntos de un punto de vista dinámico. Es decir, yo tengo una llamada de teléfono, que son los dos extremos, izquierda y derecha, y en medio tengo una serie de enrutadores, de switch, que tienen un coste. Y ese coste varía en función de la saturación y del tiempo y del dispositivo físico, en este caso, de la eficiencia que tenga. Entonces, depende de la tarifa que yo tenga. Si tengo una tarifa alta, pues el operador me optimizará la llamada en cuanto al tiempo, mientras que si tengo una tarifa baja, lo hará en cuanto al coste, con lo cual, en el caso de datos, por ejemplo, puedo tener menos datos porque pago menos y como impacta el coste en el enrutado que hace el paquete a través de los diferentes elementos intermedios de conexión, mientras que si yo tengo una tarifa de datos alta, pues evidentemente optimizará el tiempo en detrimento del coste, que lo asumiría el operador, aunque bueno, en teoría lo pagaría yo con el alto coste de licencia. Por eso muchas veces es un poco entender el por qué hay tarifas de datos más altas que otras y por qué existen las compañías low cost, porque al final lo que hacen es optimizar el coste en detrimento de la velocidad de datos, mientras que las otras se basan más en optimizar la velocidad de los datos en detrimento del coste, ¿vale? ¿Continúas? También está el tema de resiliencia de datos, es decir, cómo de elástico soy yo a la hora de conectar, en este caso, dos comunidades. Fijaos que el zoom es sobre el punto intermedio de conexión entre las dos comunidades para solventar un problema. Si a mí me surgen una serie de problemas de conexión entre dos comunidades, dos redes o cómo de resiliente soy a la hora de poder solucionar el tema de la interconexión en base a cómo tengo o cómo configuro como modelo o cómo tengo modelado los datos. Como digo, te permite optimizar o
generar otro tipo de puentes entre las dos redes para mejorar tu eficacia y tu eficiencia. Si le das play. Vale, tipos de grafos. Bueno, básicamente tenemos 8 tipos, bueno, 4 tipos, con 2 tipos cada uno, que si son dirigidos no dirigidos, con peso, si son mononodo o si tengo multigrafo o no, ¿vale? Eso lo veremos ahora más de detalle. ¿Ahí pasas? Al final, dirigido no dirigido. Neo por defecto es cuando tú creas un grafo, lo haces de forma dirigida, ¿vale? Tú tienes que poner una dirección de la relación. Aunque luego en consulta, con Cypher, se puede obviar esa dirección. Al final lo que se trata es de si yo tengo una relación recíproca entre dos personas, entre dos nodos, ¿cómo se representaría eso dentro del grafo? Pues depende. Si yo tengo una relación padre-hijo, ¿vale? Yo tengo un nodo padre y un nodo hijo, y pongo el hijo es hijo de una relación hacia padre, y desde padre es padre de y una relación hacia hijo, o yo pongo una relación directa de parentesco, ¿vale? Ahí dependería un poco de tu caso de uso y de tu modelo. Se pueden poner ambas dos, aunque como digo, depende de lo que queramos obtener. En este caso, que el tipo de la relación es el mismo, que es de SIGO, no haría falta poner dos relaciones de seguimiento, puesto que puede ser recíproca entre ambos dos. Pasas, Pei, Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que es amigo, puede ser amigo tanto A como B, de B como A. Y abajo lo que teníamos es que teníamos dos relaciones de amistad hacia un lado y hacia otro. En este caso de las redes sociales, cuando yo soy amigo tuyo, por defecto tú eres amigo mío. Con lo cual, en un grafo no es necesario representar ambas dos relaciones, porque con una solo, como digo, como desde el punto de vista de consulta lo podrías obviar la dirección, sería suficiente, ¿vale? En el caso de grafos dirigidos, o en el caso de Neo concreto. ¿Pasas? Bueno, un poco más lo que hemos visto, ¿no? El tema de que las relaciones... Ah, no, esto es peso, vale, perdón. Bueno, como aparte de lo que es si es dirigido o no dirigido el grafo, también existe el hecho de que las relaciones tengan o no peso en la relación. ¿Qué es el peso? Pues en el caso de un GPS, por ejemplo, puede ser la distancia de un punto a otro, ¿vale? Lo que te hace es que a la hora de calcular un camino o buscar un... Sí, a la hora de calcular un camino, en base a lo que queramos calcular, tenemos una... nos puede dar una ruta u otra, mientras que si no tiene peso, al final lo que hace es mínimo número de saltos, ¿vale? Es decir, yo quiero ir del punto A al punto B y tengo el camino más corto, son 5 saltos, pues cogería 5 saltos. Mientras que si yo quiero, si pasas Pay, si yo tengo un peso asociado a entre los dos nodos, a lo mejor los 5 saltos es el más corto en cuanto a número de saltos, pero si yo cojo una ruta que tiene 8 saltos, resulta que la distancia es más corta. ¿Por qué? Porque tengo marcado el peso dentro de lo que es la propia relación. Con lo cual nos aporta una forma de calcular los patrones, en este caso, diferentes al el tener peso o el no tener el peso. Y también podemos tener diferentes propiedades, es decir, puedo tener el peso, puedo tener el tiempo y puedo tener el consumo de gasolina, por ejemplo, o el número de semáforos, que hay intermedios. Entonces podemos calcular en base a, oye, quiero coger los mínimos semáforos, quiero coger el mínimo tiempo o quiero coger la mínima distancia. Cada uno de esos te daría una ruta diferente entre dos puntos. ¿Pasas? Vale, mononodo versus multinodo. Al final, esto es simplemente que tú tengas un grafo con un único nodo, con todas las relaciones entre ellas, o bien pasas de PPT. Hey, hola. Ay, no, perdón, vale, voy para atrás, me equivoco. No ves, para atrás. Ahí. O tengas más de una label de los nodos dentro del grafo. Esto no es tanto a concepto de grafo, sino a concepto de machine learning, ¿vale? En la GDS tú puedes generar grafos sobre los que vas a lanzar tus algoritmos que muchas veces únicamente necesitas un nodo. O el hecho de tener más de un nodo dentro de lo que es el grafo donde vas a lanzarle el algoritmo te hace que la eficiencia sea diferente porque tienes caminos intermedios entre dos. Para acceder de la persona A a la persona B, si no tienes la relación like, tendrías que acceder a través de la compañía en este caso. Con lo cual, muchas veces una refactorización del grafo para obtener el camino directo y tener solamente el nodo persona hace mucho más eficiente la ejecución del algoritmo. De ahí un poco el concepto este de mononodo a multinodo, dentro de lo que es la GDS, ¿vale? No tanto a nivel de creación del grafo.
Y luego el hecho de multigrafo a simple es el tema de tener múltiples relaciones entre dos nodos o una única relación. Aquí se puede solventar o bien poniendo propiedades dentro de la relación o bien siendo capaz de unificar todo en una única relación. En este caso también teníamos la opción de, al tener dos etiquetas dentro de dos tipos de relación comunes, que es el visited, poder unificarlas en una y poner visited y el número y un contador con el número de veces que ha visitado, ¿vale? Sería un término medio. Si tenemos que tener dos etiquetas dentro del grafo. Al final todo esto va en función de la eficiencia de los algoritmos. Cuanto más simple sea el grafo sobre el que estemos, el subgrafo sobre el que estemos aplicando o ejecutando el algoritmo, mejor, más eficiente va a ser el cómputo del mismo. Por eso es un poco la parte de, muchas veces es necesario refactorizar el grafo antes de lanzar algoritmos para optimizarlo de cara al lanzamiento de los mismos, ¿vale? Tipos de algoritmos, bueno, eso lo he comentado un poco antes, ¿no? Los clásicos de siempre son el pathfinding, el centrality y el community detection, mientras que los más nuevos o novedosos son los de similitud, el link prediction y el workflow, que es el tema de los embeddings, que luego comentaré. Vale. Community detection, pues al final es detectar comunidades. Es un poco similar a la clusterización que se viene haciendo en el mundo relacional, ¿vale? Aunque en el mundo relacional está basado en características o cualidades de los datos o de las personas o de lo que quieras clusterizar, en el mundo grafo se basa más en las estructuras, es decir, qué tengo en la ontología que tengo alrededor mío, ¿vale? Es un poco con quién estoy relacionado, cuántas relaciones tengo, todo ese tipo de cosas, más a nivel estructural, no tanto basándote en las propiedades del nodo, sino en qué relaciones, con qué nodos estoy relacionado y qué tipo de relaciones tengo a mi alrededor. Es un poco la diferencia entre lo que es la clusterización clásica del machine learning clásico, como digo, a este. Al final, por eso digo que este tipo esta parte de machine learning de grafos, lo que hace es complementar a que ya existe, ¿vale? Como digo, no sustituyen. O sea, tú aquí no puedes aplicar regresiones lineales ni redes neuronales. Bueno, a lo mejor redes neuronales un poco sí. Pero árboles de decisión, por ejemplo. Pero sí puedes hacer es aplicar estrategias que te van a dar una visión diferente de tus datos que te pueden enriquecer lo que es la toma de decisiones, al final, que es un poco lo que se persigue, ¿no? Con el análisis de datos. El que tus decisiones estén basadas en los datos y en la realidad de los mismos, no en intuiciones de personas, por así decirlo. ¿Vale? ¿Pasas? Centralidad, al final lo que te dice es cómo de importante soy dentro de una red o cómo de peligro o cómo de sensible en cuanto a que yo sea un nodo de comunicación entre dos, como hemos visto antes, entre dos redes. Si yo caigo, de esas dos subredes se quedarían inconexas. Fijaos en una red de telecomunicaciones que hay un nodo intermedio por el que pase todo el tráfico entre la red A y la subred A y la subred B. Al final, si ese nodo intermedio se cae, pues tengo un problema porque dejo de conectar esas dos subredes. Mientras que si yo genero varios puentes entre las dos subredes, siempre tengo caminos alternativos para generar esa comunicación entre ellas. Y también el hecho de, el más conocido es el PageRank, cómo de importante soy dentro de una red, o sea, cómo de conectado estoy, cómo de influencer soy dentro de mi red, ¿vale? El tema de influencers, por ejemplo, de redes sociales también está un poco basado en eso, son algoritmos de centralidad, de cómo de cuántos seguidores tengo, cómo la gente interactúa conmigo, cuánta gente me sigue, cuánta gente lee mis publicaciones, todo eso va un poco el tema de centralidad. Al final, para detectar influencer dentro de una red social se utilizan algoritmos de centralidad. Y el tema de pathfinding, que es un poco lo que hemos comentado ya antes, de rutas, de cómo llegar del punto A al punto B, basándonos en pesos, basándonos en números altos, diferentes pesos, cómo calculo esas rutas, pues un poco. Como digo, esto es un poco más. Al final, casi todo esto es el algoritmo de lista, ¿vale? Por detrás. Entonces, por eso no lo vamos a ver tan más en profundidad, porque aparte de lo que ya he contado, es nodo A, nodo B y cuál es la ruta mínima, ¿vale? Existen 4 algoritmos que son bastante intuitivos y, como digo, es un tema más trillado ya. Tomás, si queréis algo de documentación o al respecto, pues me preguntáis si os puedo pasar algo. Como también digo, está todo en la web, ¿vale? Cualquier algoritmo de estos tiene una explicación en la web y tenéis ejemplos de uso. Los nuevos algoritmos que hay, bueno, nuevos, de hace un año esta parte, no son tan nuevos, son los de similitud, que al final te dice dentro de una red cómo de similares son dos nodos. Ojo, al igual que
en los de comunidades también se basa en lo que es la estructura alrededor, o sea, el grafo adyacente a un nodo, no tanto en los datos, ¿vale? Porque para calcular similitud de personas a nivel de color de ojos, estatura, peso, religión, etcétera, ya está el Machine Learning, ya están los camins y demás que te dan una similitud a nivel de registro persona. Aquí lo que se basa es más en las relaciones de esa persona con otras o cómo interactúa con su entorno, ¿vale? A nivel de, pues yo qué sé, en una red social a quién sigue, qué páginas le gusta, qué fotos le da like, etcétera. No tanto en los valores categóricos, sino como en todas las relaciones, que todo el grafo adyacente que tiene alrededor esa persona. Y aquí también tienen el handicap o la pega, ¿vale? Que estos algoritmos son muy costosos computacionalmente. Es decir, al final esto se basa en la matriz de adyacencia. Si yo quiero calcular, yo tengo Facebook, 700 millones de personas, si yo quiero calcular la similitud entre esos 700 millones de personas, pues es una matriz de 700 por 700 millones por 700 millones. Y eso te da no sé cuántos miles de billones con B de operaciones matemáticas complejas. Es decir, puedes tardar, pues no sé, años. No te sabría decir, depende también de la máquina, ¿no? Para que os hagáis un ejemplo, en mi PC yo lancé una prueba en un cliente con 28.000 personas, ¿vale? Ese cliente tenía como varios millones de personas, lo acotamos a 28.000, lancé el Consent Similarity de entre personas y tardó como, bueno, tardó. Llegaría a tardar como 5 o 6 días en procesarse, ¿vale? En mi PC, vuelvo a decir, no en un servidor. Por esto quiero decir que son operaciones muy complejas y que hay que acotar mucho. Al final, esto de que se va, ¿cuál sería el caso de uso de esto? Pues posiblemente tú tienes una serie de personas que hacen fraude, me lo invento, 100 personas que tienes detectadas, sí que es factible buscar 100 personas contra 5 millones, porque al final te da 500 millones que es de operaciones que teniendo en cuenta que son recíprocas, es decir, yo soy tan igual a ti como tú a mí, se quedan 250 millones que eso en par de horas en un servidor lo puedes procesar fácilmente. Mientras que si yo me voy a 5 millones contra 5 millones, pues tengo 2.500 millones de operaciones, que eso ya es un poco, o 25.000 millones de operaciones, que es un poco más inviable. ¿Vale? Si pasas Pay. Y la implementation, como he dicho, al final es la probabilidad de conectarme que tengo yo con otros. Eso está basado mucho en, como es un grafo, cuántas relaciones tenemos en común. ¿Vale? Es un algoritmo sencillo y tampoco tiene más chicha. Es simplemente, pues, en base a las relaciones que tengo, puedes acotar tipos de relación, tipos de nodos con los que me conecto, evidentemente, pero que no deja de ser eso, ¿vale? Que es yo soy aquí, yo estoy en Facebook con otra persona, por ejemplo, LinkedIn, las relaciones a segundo y tercer nivel son eso. ¿Cuánta gente hay conectada entre él y yo? Y en base a la conectividad que tengamos, pues tengo una probabilidad de conectarme con esa persona o no. ¿Pasas? Pay, le das para adelante. Hola, Pay. Ahora. Y la parte más novedosa, que es la parte de node embedding, al final lo que te da es la posibilidad de coger un nodo e incluso su grafo adyacente y convertirlo en un vector. ¿Qué aporta eso? Pues que comparar vectores es mucho más rápido que comparar grafos. Al final lo que consigues es ganar mucha eficiencia en cuanto a cálculo en este caso, de similitud o de cualquier otro. El ejemplo que he puesto es de comparar vectores, bueno, pero bueno, también puedes buscar otro tipo de estrategias. Entonces lo que te permite es eso, coger un subgrafo o un nodo, generar un vector, que no deja de ser una estructura lineal, que matemáticamente es mucho más eficiente las operaciones a nivel vectorial que a nivel grafo, porque tienes que andar recorriendo y demás. Y al final lo que digo es, te permite optimizar el rendimiento de los algoritmos analíticos si los tienes hechos antes, los nodos o los subgrafos a nivel de embeddings, que si lo haces directamente contra los mismos. Vale. Bueno, si tenéis alguna duda hasta el momento, queréis comentar algo, hacemos un stop, si te parece, Pei. Vale, si queréis hacemos un pequeño stop de unos 5 minutillos. Vale, perfecto. Nosotros aprovechamos a ver si podemos resolver la parte técnica. Ok.
Pues comenzamos de aquí 5 minutos. ¿Vale? Vale. Al final esto de la GDS, o la Grand Data Science, perdón, no es más que un añadido nuevo sobre dentro de todo el ecosistema que tiene Neo de utilidades, que es, digamos, tiene la base de datos como elemento central. Luego tienes tanto las APOs por un lado que te permiten ampliar las funcionalidades de Cypher, la GDS que te permite hacer toda la parte de Machine Learning. Luego tienes aplicaciones tipo NeoBloom, por ejemplo, que es el visualizador de datos, que te permite tener una visión más de analista o más de usuario final de los datos y no tan técnica como el hecho de lanzar queries y ver bolitas sin poder, digamos, hacer la parte más visual, ¿no? De poner iconos, etiquetarlas, etcétera. También es más intuitivo, tiene una parte de procesamiento, o sea, puedes hacer preguntas directas y él te genera la query por detrás, etcétera. Es un poco una herramienta más orientada al usuario final, ¿vale? Lo que viene siendo el tablero de turno equivalente que está sobre un Oracle, por así decirlo. ¿Vale? Hablando de distancias de los dos mundos, pero bueno, tiene un equivalente a eso. De funcionalidades que las tenéis todas en el desktop, que son como la parte de monitorización, Neuler, que es para, aunque no lo vamos a ver aquí, es digamos, el interfaz de usuario que tiene de la GDS, ¿vale? En lugar de escribir en código los algoritmos, te permite hacerlo mediante una serie de asistentes y selectores y demás, ¿vale? Como digo, todo eso está en web y podéis descargarlo y trastearlo en versiones trial o incluso gratuito, depende de lo que busquéis, ¿vale? Pero como digo, siempre la base de datos de Neo es el centro de todo, ¿vale? Va todo conectado sobre ella y es un poco la pieza común a todos. Vale, todo el tema este de la evolución de la parte de Machine Learning de Neo, o sea, desde que empezó en sus inicios hasta la GDS que hay actualmente, ¿vale? Es un poco todos estos pequeños pasitos que han ido dando, este pequeño subida de escalones que hemos tenido, hasta llegar al fin que hay un poco previsto, que es el tema de grafos neuronales, ¿vale? O de redes neuronales, que es un poco, por eso he dicho que lo que son el concepto de red neuronal del Machine Learning sí que tiene relación al final con el mundo grafo, porque al final, de hecho, nuestro cerebro, que es una serie de neuronas y las conexiones sinápticas entre ellas, no deja de ser un gran grafo con el que procesamos y almacenamos nuestra información. O sea, entonces, si el cerebro de por sí ya tiene estructura de grafo, pues todo tiende a indicar que los grafos y las redes neuronales tienen una conexión muy alta, ¿no? El hecho de que al final yo pienso que será una coexistencia de ambas dos técnicas. Aunque como digo, eso está más en desarrollo que lo que es en la práctica hoy día, ¿vale? Ahí mismo estamos en el escalón 4, que es el tema de los graph embeddings, ¿vale? Que ha sido un gran paso sobre todo para aumentar el rendimiento de los algoritmos, porque te permite hacer operaciones matemáticas. Ya es un poco más técnico o más oscura esta parte, ¿vale? Pero te permite, al tener vectores, matemáticamente ser mucho más eficientes en los cálculos que basarte únicamente en cada vez que quiero hacer algo recorrer el grafo, ¿vale? Es mucho más costoso que tener el vector con toda la información ya contenida y poder comparar vectores, que matemáticamente es una operación sencilla, no tan compleja como otras. Vale, como digo, pues desde lo que es el conocimiento de queries hasta lo que es la generación de KPIs, todo el tema de los grafos, de algoritmos de grafos de la primera versión, que se quedaban un poco en eso, en aplicar computacionalmente lo que matemáticamente ya se sabía de algoritmos de grafos, de recorridos y de patrones de centralidad. El paso de los embeddings, que es el que estamos ahora, que es un poco el hacer estos algoritmos más eficientes o más eficaces, o incluso ampliar posibilidades de cómputo sobre ellos, de cálculo sobre ellos. Y el futuro, a corto plazo, corto medio plazo, que se ve que es el tema de empezar a trabajar, unir lo que son el concepto de red neuronal con lo que es el concepto de grafo, ¿vale? Porque al final, como digo, no deja de ser intuitivamente lo que se percibe es que son dos mundos que van a chocar y se van a convertir en un solo posiblemente.
De hecho, al final una red neuronal no es más que un conjunto de nodos con las conexiones entre ellas. Si la miráis un poco gráficamente, ¿no? En algunos ejemplos que lo ponen. Que bueno, esto es un poco más allá, pero va por ahí los tiros. Bueno, como digo, Neo sería el centro de todo, que es la base de datos donde se almacenaría la información. Es una base de datos nativa de grafos y que al final lo que te permite es conectar elementos entre sí de forma nativa y mucho más eficiente y eficaz que una relacional, ¿vale? La relacional, como digo, tiene sus casos de uso y la de grafos tiene los suyos. O sea, son dos mundos que coexisten, que no se solapan en algún punto, pero muy poquitos, y que son perfectamente aplicables en cualquier empresa, en cualquier sector, porque casos de uso para Neo, bueno, hemos hecho en sectores que a priori, sector de la construcción, pues hemos hecho un caso de uso con Neo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. A priori no es un sector muy dado a tener un grafo, pero sí, si existe en la parte de ingeniería, sí que hay algún caso de uso interesante. Y como comentaba antes, Bloom para lo que es la parte de visualización y un poco más. Al final, un grafo también, no solamente la parte de cálculo, la parte de representación de datos, también tiene la parte visual, que es muy potente. Por ejemplo, tú ver cómo hacer una transferencia internacional de dinero que tiene varios saltos entre varios bancos, varios países, ver eso y verlo además en un mapa con posicionamiento geográfico, incluso en tiempo real, te permite tener una visibilidad y una obtención de datos mucho más amigable. Al final nuestro cerebro tiende a quedarse con lo que más le gusta y lo que no le gusta lo tiende a costarte más entenderlo, ¿no? Pues al final lo que te permite esto también es, oye, vamos a hacer una interfaz amigable, una representación visual más amigable para que también nos quedemos más con eso y no nos quedemos únicamente en una tabla con muchos datos que nos satura un poco más de información. Nuestro cerebro puede incluso bloquearse y decir esto no me interesa, a ver algo que realmente sí te interese y te impacta visualmente, ¿no? Que es más neuronal, o sea, desde el punto de vista de entendimiento, de aprendizaje, es mucho más fácil aprender así que aprender con una tabla con muchos datos que no veías nada. O sea, también tiene el componente visual más allá de lo que es la parte estructural que he comentado de relaciones entre los nodos o los objetos. Vale, un poco lo que hemos visto, los diferentes tipos de algoritmos que hay, ¿vale? Dentro de lo que es la GDS. Como digo, bueno, el pathfinding ya os he dicho que es y el deep prediction son muy sencillos, tampoco tiene mucho más. Vamos a pararnos a explicar algunos de centralidad, de comunidades y similitud, y un poco la parte de embeddings, ¿vale? Bueno, desde que comenzó todo esto hasta hoy, pues tenemos más de 50 algoritmos diferentes aplicados. Ahí tenéis de cada bloque los que hay. No los vamos a ver todos, solamente algunos. Y bueno, cada uno tiene su funcionalidad. Mejor, al final tampoco hay tantas diferencias entre uno y otro, aunque sí que hay algunos casos de uso que sí que tienen aplicaciones o sí que es mejor utilizar un algoritmo que otro, pero también hay casos de uso en los que de uno a otro apenas hay variaciones, ¿vale? Entonces, depende de lo que tengáis, los datos. Al final aquí no hay un manual en caso de usar un algoritmo concreto, sino que hay que un poco investigar los datos, indagar, hacer un par de pruebas y a ver cuál se ajusta mejor a tu casuística de datos, a tu modelo de grafo, a tu caso de uso. Ya digo que hay algunas recomendaciones, pero a priori lo normal es probar varios y ver cómo se comportan, ¿vale? Bueno, dentro de lo que son todos esos decenas de algoritmos, están catalogados en tres categorías. Los que están en producción, que son, digamos, los que ya están asentados y ya más o menos se tienen por estándar, como llamar, por decirlo de alguna manera. Los que están en fase beta, que son algoritmos ya que tienen cierta eficacia o eficiencia y que son candidatos a subir a producción, ¿vale? Y los alfa, que son, digamos, los más experimentales. Aunque a priori funcionan bien, los alfa puede tener que no estén habilitados para todas las posibles ejecuciones o las posibles casuísticas que puedas tener y puede ser que en algunas no fallen o no funcionen bien, ¿vale? Tener en cuenta que son algoritmos experimentales y, como digo, hay para aquellos situaciones que se ha testado funcionan bien, pero para aquellas situaciones que no se ha testado pueden no funcionar tan bien como se espera. Vale. Perdón. Bueno, como os he comentado, esto puedes hacerlo bien vía desktop o bien vía server, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo se configuraría vía desktop todo el tema de la GDS, que es muy sencillo.
¿vale? Bueno, tenemos que tener, por supuesto, el NeoDesktop instalado. Lo que vamos a hacer es instalar las APOC y las librerías de Data Science. Bueno, el Neuler no lo vamos a instalar, pero vamos, muy sencillo, al final es un plugin sobre el desktop. Y luego arrancar la base de datos y, bueno, poder lanzar varios ejercicios. Bien, como digo, lo primero es bajar del desktop, crear un proyecto nuevo, en este caso se llama GrabAlgos, pero como queráis, y poner la base de datos 4.1. La GDS funciona a partir de la versión 4 de Neo, ¿vale? Antes, en la 3.5, estaban es un plugin, bueno, igual que este, que se llama GraphAlgorithms, ¿vale? Entonces, desde que salió la 4, al final también te permite tener el hecho de multibase de datos dentro de la misma instancia, te da más posibilidades en cuanto a lo que es seguridad y accesibilidad a los datos, que en determinados sectores tipo banca puede ser bastante importante ese tema. También la parte de arquitectura del clustering también tiene varias mejoras y, bueno, un poco evolución en el resto de ámbitos. Pero sí que es recomendable a aquellos que uséis la 3.5 que os planteéis dar el salto a la 4, sobre todo más allá de la GDS, porque tenéis muchas mejoras en otros sentidos y mucha más eficiencia a la hora de JVM y demás. Bajo Java 11 ya el Java 8 ha quedado un poco fuera de plano, entonces, bueno, toda nueva versión evidentemente debe ir mejor que la anterior, en cualquier entorno, pues en Neo también. Vale, como os digo, una vez tengáis la base de datos, el proyecto creado, os vais a la opción de Manage, ¿vale? Que es la ruedecita que tenéis a la izquierda en Plugins e instaláis tanto las APOC como los Graph Data Science. Al final son dos jar que si tuvieseis el server se meterían dentro de la carpeta plugins que hay contenida dentro de Neo, ¿vale? Vale. Para los ejercicios se utilizan tres datasets. Están dentro, bueno, los ejercicios son autoasistidos, ¿vale? No tenéis que escribir mucho si no queréis. Y utilizan tres datasets que os descargáis, en este caso. Hay uno de Juego de Tronos, imagino que todos sabéis lo que es. Uno de carreteras a nivel europeo y otro de tickets, de ticketing, ¿vale? Juego de Tronos al final es personajes y la interactuación entre ellos y diferenciando por la sesión, en este caso el libro. Hay 7 libros, pues 7 sesiones. Temporadas, mejor dicho. Entonces, tú puedes, por ejemplo, lo que he comentado antes, tú puedes, si yo quiero lanzar un algoritmo de, yo qué sé, un PageRank sobre los personajes, puedo hacerlo a nivel global, es decir, oye, en toda la serie, ¿quién es el personaje más influyente o más importante? O también puedo hacerlo a través de temporada. Oye, cada temporada, ¿cuál es el personaje más importante? Un poco ver la evolución de los diferentes personajes en las temporadas, cómo van cayendo y subiendo, por ejemplo. Es un planteamiento de ejercicio que podéis hacer luego cuando queráis, cuando terminemos el workshop. A nivel de carreteras, pues ciudades y relaciones de conexión entre ellas. Y fijaos que tenemos como propiedades la distancia inversa, porque no puedo tener una ruta de A a B sea diferente a la de B a. Aquí sí tiene sentido tener dos. Aquí, por ejemplo, sí podría tener sentido tener dos relaciones y que si nuestro caso de uso lo requiriese, porque las distancias son diferentes. Sin embargo, si la distancia fuese la misma entre las dos, tener una única relación sería suficiente, ¿vale? En este caso, ha metido la distancia como propiedad, ¿vale? La distancia inversa, por lo tal, si no necesitamos del caso de uso tener dos relaciones, pues no sería necesario. Pero, como digo, existe la posibilidad. Nombre de la carretera y si hay cruces de agua, ¿vale? Pues os podéis entender que el caso típico de esto es de construir un GPS, de andar por casa hasta, no sé, calcular para vuestras próximas vacaciones qué ciudades podéis visitar en un tiempo determinado en función de lo que tardáis en ir de una ciudad a otra, en ese caso en kilómetros. Y el tema de recibos, que es pues, recibos, recetas, que es las diferentes ingredientes, las diferentes recetas y qué recetas contienen qué ingredientes. Y al final es un poco pues qué ingredientes son más usados en qué tipo de recetas, etcétera. Eso ya es.
jugar con los datos, como os digo. Son modelos bastante intuitivos y que, bueno, en principio no tienen ninguna complejidad. Bueno, si tenéis el Neo 4, simplemente probáis a escribir esto, el 2.play dentro de la consola, 2.play 4.0, simplemente para comprobar que funciona, ¿vale? Antes de empezar lo compruebo yo y funciona, pero bueno. Si lo puedes poner en el chat, Pay, y así hacen un copy-paste. Como os digo, simplemente comprobar que funciona, ¿vale? Si alguno no funciona, me lo decís y vamos a ver si la versión que tenéis de la GDS o la de Neo es correcta. En teoría, con la Neo 4 y la GDS debería funcionar, ¿vale? ¿Lo puedes poner tú, lo del chat? Porque claro, ahora no estoy... Ah, no te deja a ti. Me tendría que salir. Bueno, lo miramos luego, ¿vale? Me tengo que salir la presentación para esto. Ah, vale, ok. Y dado las circunstancias, prefiero no salirme. Por si acaso. No vayamos a salir exactamente. Vale, el workflow. Al final, lo que hacemos con la GDS, diferente a lo que se hacía antes. Bueno, diferente no, es lo mismo. Sí, realmente es lo mismo. Lo diferente viene después. Yo tengo un Neo, ¿vale? Tengo un grafo cargado. Lo que hago es lanzar el algoritmo y lo que hace ese algoritmo es, en función de lo que yo le diga que quiero analizar, generar un subgrafo en memoria. Es decir, yo puedo lanzar un algoritmo, si yo quiero ver dentro de LinkedIn personas conectadas, por ejemplo, con tener el nodo persona y la relación conectado me es suficiente. No necesito tener el nodo foto, los likes a las fotos, el nodo publicación, los likes a la publicación, porque eso es información que para ejecutar mi algoritmo no me hace falta, pero sí me añade complejidad temporal, sobre todo, de cara al cálculo. Por eso se hace una proyección Cypher o bien directa o bien con Cypher de lo que quiero analizar, lo que necesito para lanzar ese algoritmo, y sobre ese subgrafo que se genera en memoria hago la ejecución del algoritmo, ¿vale? Tener en cuenta esto, que no voy contra lo que es toda la base de datos, sino que el algoritmo se ejecuta contra una serie de nodos o relaciones, que bien sea de forma directa o bien sea a través de Cypher, yo le indico al algoritmo que quiero ejecutarlo, ¿vale? Y como digo, eso me hace que obtener un subgrafo sobre el cual voy a lanzar el algoritmo y lanzarlo sobre él. Caso Juego de Tronos, pues si quiero analizar solamente personajes de la temporada 1, pues me quedo con personaje como nodo y relación temporada 1. Y el resto de temporada las obvio, con lo cual simplifico mucho el grafo y le quito complejidad temporal a mi proceso. Eso era y sigue siendo, pero ahora antes era sí o sí, cada vez que lanzabas un algoritmo tenías que generar el subgrafo, y ahora lo que han hecho es añadir un paso más que te permite ganar eficiencia, porque sobre un mismo subgrafo puedes lanzar varios algoritmos sin necesidad de generar el subgrafo cada vez. Es decir, tú ahora puedes generar una graph que se llama, que es hay un catálogo en memoria que lo que hace es añadir grafos con subgrafos con un nombre. O sea, yo le digo Juego de Tronos temporada 1 y genero el subgrafo de la temporada 1. Juego de Tronos temporada 2 y se genera el subgrafo de la temporada 2. Luego puedo lanzar indistintamente varios algoritmos o el mismo varias veces contra ese grafo en memoria, pero sin necesidad de generar el grafo. Mientras que antes, para cada vez que ejecutaba el algoritmo, tenía que generar el subgrafo en memoria, y una vez se ejecutaba el algoritmo, ese grafo de memoria desaparecía. Ahora ese grafo lo tengo en memoria en el catálogo, y cada vez que quiero hacer un lanzamiento, lo puedo hacer sin necesidad de ejecutar de generar ese subgrafo. Con lo cual he ganado tiempo en cuanto a que al ganar el tiempo de la generación del subgrafo, que era bastante costosa según qué casos, y eso es tiempo que me elimino del lanzamiento del algoritmo. Digamos que saco o desacoplo lo que es la generación del subgrafo que voy a utilizar para analizar, de lo que es la ejecución del propio algoritmo, permitiéndome ejecutar varios algoritmos contra ese subgrafo y ganando tiempo en cuanto al proceso global, ¿vale? Al final, para crear ese subgrafo sería esta instrucción. Como os digo, todo esto está en web y está documentado, ¿vale? Y hay ejemplos, incluso mucho más extensos de lo que yo os voy a contar, que es simplemente llamar a la GDS graph y al create, ¿vale? Con el nombre del algoritmo que queréis poner, perdón, el nombre del grafo en memoria. En este caso, Juego de Tronos temporada 1, por ejemplo. Aquí le digo no de projection, pues le puedo decir personas o personajes. Y aquí temporada 1, ¿vale? Entonces, este subgrafo
me lo generaría dentro del catálogo. Luego ya se le pueden poner propiedades propias de la función y demás, pero eso ya como hay varias, tampoco lo vamos a comentar aquí. Pero bueno, como digo, todo eso está documentado en la web, ¿vale? Y hay ejemplos y no hay ningún problema en entenderlo. Incluso en los propios ejercicios autoasistidos se ejecuta y se crean grafos, o sea que podéis ver un poco el código y tener un poco de sensibilidad de cómo se ejecuta y cómo se procesa. Vale, dentro de los posibles opciones que tengo, puedo tener tanto string como array como map. ¿Qué es esto? Pues un string no deja de ser el nombre del nodo o el nombre de la relación, ¿vale? Lo que hemos comentado. Yo lanzo la creación del grafo contra personajes y sesión 1. Pues yo me limito a coger esos nodos y esas relaciones y generar un subgrafo sobre eso. También existe el hecho de poner el asterisco como comodín de todo, pero como digo, si tiene, a ver, salvo que tengas un grafo de un único nodo, bueno, lo que hemos comentado, un mono, no me acuerdo del nombre que hemos dicho antes, un grafo de único nodo, puedes limitar tu ejecución a una serie de propiedades, por ejemplo, que también se puede hacer, pero eso ya tienes que hacerlo con Cypher. Aquí solamente te puedes limitar a lo que es nodos y relaciones. Si quieres limitar a través de propiedades de, yo qué sé, personas de menos de 50 años, por ejemplo, pues tendrías que irte ya a, bueno, esta es la parte de array que te permite meter varios nodos o relaciones, labels, dentro de la llamada, o sea, no limitarte a un único nodo, a un único nodo, a una única relación, sino poner varias. Y la parte del map que ya te permite hacer más, que es lo que iba a contar, que es lo que te permite ya entrar a la parte de propiedades, es decir, yo quiero este nodo, pero que tenga estas características en las propiedades, que tenga más de 50 años, que sea rubio o que, no sé, o que viva en Poniente, hablando del Juego de Tronos. ¿Vale? Esto es muy parecido a una estructura tipo JSON. Recordar que al final Neo, si tú lo ves en plano, en un fichero es un JSON, ¿vale? O sea, un grafo te lo presentaría como una estructura JSON. Obviamente es muy complejo y muy difícil de entender en plano porque es una estructura que no está hecha para verlo en tabla, pero bueno, se puede visualizar. Normalmente se utiliza para lo que es exportar de un sitio a otro, se guarda en JSON y en otro Neo te lo puedes subir te lo puedes cargar como grafo leyendo ese JSON, pero bueno, más allá de eso, visualmente no creo que nadie se haya puesto a abrir un JSON de un grafo y a analizarlo. Y en relaciones lo mismo, tenemos las mismas posibilidades que he comentado. Un string, o sea, un tipo único, un array de tipos o bien un map, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos dicho de dirección o no dirección. El tema de relaciones, que está un poco. Y por ejemplo, un ejemplo de creación sería este, ¿vale? Yo tengo un nodo que voy a llamar graph, donde le voy a decir que tengo el nodo persona y la relación helps. Y bueno, luego quiero decir las propiedades del nodo y las propiedades de las relaciones que quiero que me generen en el grafo. Con esto lo que hago es cargar este grafo con estas propiedades y limitar mucho lo que es el tamaño del subgrafo, con lo cual la ejecución del mismo va a ser mucho más rápida. ¿Vale? De eso va un poco todo esto de la creación de los grafos en memoria. Al final lo que hacemos es optimizar la ejecución. Como digo, son operaciones matemáticas muy complejas la parte de algoritmos, entonces cuanto más pequeño sea nuestro subgrafo en cuanto cuanto más optimizado esté el subgrafo a lo que queremos, más eficiente va a ser el algoritmo en tiempo de ejecutarse que si lo hacemos contra la base de datos completa. Bueno, otra un poco más compleja con lo que he comentado antes. También podemos hacer lo mismo, que es lo que era antes la proyección Cypher en la 3.5, que es ahora básicamente la misma situación. Es decir, yo tengo un grafo en el que no me puedo limitar a relaciones y propiedades tal cual porque necesito que hay saltos entre medias, por ejemplo, pero no quiero el nodo intermedio, sino quiero los nodos de los extremos. Y únicamente necesito pasar por un nodo intermedio que no quiero guardar en el subgrafo, pues puedo hacerlo con Cypher, ¿vale? Al final esto tendría algo de la pinta de que, como digo, es igual que lo anterior,
yo tengo por un lado hago un match de los nodos, en primer lugar, digamos, qué nodos son los contra los que va a ir mi grafo, y en segundo lugar hago qué relaciones son las que tiene mi grafo. Por ejemplo, aquí veis que yo tengo aquí un salto entre dos autores, que es el artículo, ¿vale? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo aquí no voy a devolver el artículo, sino que devuelvo el autor 1 y el autor 2, porque el artículo no me interesa. Simplemente quiero saber qué autores están conectados a través de un artículo, pero sin tener necesidad del artículo. Por tanto, en mi grafo de memoria el artículo no tendría no haría ninguna falta, vamos. Y en total, pues sería algo así. Yo cojo en el primer parámetro le pongo el nombre del grafo, el siguiente es, oye, dime los autores, y el siguiente es, oye, dime los autores que han participado en el mismo artículo. Con lo cual al final tendría los coautores, que es lo que persigue el subgrafo. Como digo, esto es igual que el anterior, ¿vale? No ha cambiado nada, simplemente que ha cambiado un poco la forma de ejecutarlo, porque ahora tienes que generar el grafo en memoria previo, o esto es la generación del grafo en memoria previo, mientras que antes lo ponías directamente en el algoritmo. Vale, esto es un poco lo de ese proyecto, que es lo que hemos visto hasta ahora, versión gráfica. Otro ejemplo de tema de Twitter, de trolls, también mismo caso. Esto es de la parte de las elecciones de Estados Unidos, cuando los rusos se supone que trolearon y todo esto. Pues es un poco, hay un ejemplo que tiene, creo que es una sandbox de Neo, de hecho, incluso, que te puedes descargar con los datos. Al igual que los países de Panamá, etcétera, también está en sandbox y puedes descargártelo gratuitamente y trastear con ellos. Puedes listar todos los grafos que tienes en memoria, puedes borrarlos, obviamente, eso ya puedes jugar con ellos todo lo que quieras. Vale. Aunque exista el concepto de grafo de memoria, también se sigue manteniendo el concepto de grafo anónimo, es decir, en la propia llamada del algoritmo es donde yo voy a generar el grafo porque no me interesa guardarlo en memoria porque no lo voy a usar más veces, ¿vale? O sea, sigue manteniéndose lo que en la 3.5 ya existía, que era el concepto del grafo anónimo, que es que se genera en el momento de ejecución y tal cual. O sea, ya que puedo ponerle dentro de lo que es la llamada del algoritmo, nodos, propiedades, nodos, relaciones, propiedades, y bueno, y luego los parámetros propios del algoritmo que estamos ejecutando. Por ejemplo, sería algo así, ¿vale? Voy a hacer un payram sobre persona, que sea amigo o trabajador o compañero, con el peso como relaciones, ¿vale? Y el Cypher Projection igual que el anterior, lo mismo. Yo le meto dos queries y ya está. Y lanzo el algoritmo contra el resultado. Como digo, esto es exactamente igual que lo que va en la 3.5, ¿vale? Pero claro, si yo lo genero así, al no tenerlo en el catálogo, no puedo luego sobre este mismo grafo o subgrafo lanzar otro algoritmo. Tendría que volver a generar el subgrafo y contra ese ejecutar el algoritmo, ¿vale? Esto es más para cuando ya tengo, por ejemplo, un proceso en producción que no necesito más allá de la ejecución propia y nadie más va a utilizar esos datos, pues tampoco tengo necesidad de generar el grafo en memoria porque al final ocupa memoria. Ojo, ocupa memoria en el tiempo, porque aquí la ocupa, pero en cuanto deja de estar la ejecución se va, mientras que el otro, mientras dure la sesión en el catálogo, va a existir el grafo salvo que lo borre. Entonces, por eso, y en memoria estamos hablando de RAM, que al final ocupa espacio. Y por desgracia no es infinita en los servidores. Y bueno, las diferentes formas de utilizar los algoritmos. Esto sí que ha cambiado porque antes estaba más vinculado a la parte propiedades y ahora está más todo puesto a nivel de función, ¿vale? El stream, que es lo que había antes, que te devuelve una serie de filas con los resultados, similar a un CSV. Esto básicamente se utiliza para llevármelo a un CSV externo y meterlo en otro, o exportarlo directamente a otro entorno como nueva feature o como lo que queramos, o para hacer una representación gráfica o para una presentación, demás. Estas, que lo que tengo son las estadísticas de ejecución y de computación, ¿vale?
el write, que es antes una propiedad dentro del propio algoritmo, mientras que ahora es parte de la llamada, que lo que te hace es escribirte en los nodos el resultado de la ejecución. Por ejemplo, el PageRank antes tenías que decirle dentro de las propiedades que querías que fuera el write igual a true, y ahora sin embargo lo haces en la llamada y ya directamente en los nodos resultado te devuelve el valor del PageRank, te lo escribe. Y el mutante... Ah, sí, vale. Esto lo que te permite es escribir dentro de lo que es el propio subgrafo el resultado del algoritmo, o sea, en el propio grafo de memoria, porque a lo mejor te hace falta para un lanzamiento posterior, en lugar de generar otra vez el subgrafo, lo que te permite es simplemente añadirlo. ¿Vale? Bueno, ejercicios que como digo, luego os intentaré, sí, luego los enseño, o bueno, no. Luego porque me tengo que hacer la presentación y no me fío de que se cuelgue, así que prefiero luego al final os pongo un par de ejemplos, hacemos uno y para que veáis un poco cómo interactuar con lo que es el autoasistido si nunca lo habéis hecho. Vale, también podemos hacer dentro de la GBS lo que es la estimación de la memoria y lo que nos va a ocupar, porque al final, como digo, al ser esto guardarse en RAM y la RAM ser finita, tampoco tenemos tanta cancha abierta para hacer todo lo que queramos, ¿vale? Al final hay que tener muy controlado qué hay en el catálogo, qué no hay en el catálogo y por qué queremos hacerlo. Y esto te da una estimación de lo que te va a ocupar de memoria que te puede orientar en cuanto a si te cabe, si tienes que pedir más recursos o si tienes que borrar algún otro porque necesitas el espacio para esto, ¿vale? Vale, y ahora pasamos un poco ya a la parte más de explicación de algoritmos. Si hay alguna duda hasta ahora, Pei, ¿ves por ahí alguna pregunta? No, no veo ninguna duda. Vale, ok. Pues seguimos. Vamos a entrar en la parte de comentar algunos de los algoritmos que hay, cómo funcionan, ¿vale? Como digo, vamos a ver los de Community, Centrality y el Similarity, perdón. Vale, al final los de comunidad, como hemos dicho, sirven para generar comunidades dentro del grafo basadas en las relaciones entre los datos, ¿vale? No tanto en lo que hace un Camins o cualquier algoritmo de clusterización de Machine Learning en una relacional, que lo que te da es, en base a las características de los registros de las tablas, te genera una serie de segmentos o de grupos. Aquí se basa en las relaciones que tienen esos nodos, es decir, cómo y con quién están comunicados, ¿vale? Aunque también podemos entrar a la parte de propiedades si queremos, pero la esencia de la comunidad es en estructura, ¿vale? Tenerlo siempre en cuenta. Por eso digo que se correlaciona o se coexiste con las relacionales porque aunque es el mismo concepto, aplica sobre ámbitos diferentes. Vale, dentro de los algoritmos está el Wicked Connected Components, que al final lo que te dice es cómo de desconectado está tu grafo o cómo de denso es. Es decir, si mi grafo es una amalgama de nodos todos conectados con todos o son una serie de islas, ¿vale? Que dentro de esas islas pueden tener unas conexiones, una densidad de conexión muy alta. Es decir, yo tengo grupos me lo invento, de una empresa, grupos de trabajo y cada grupo de trabajo tiene una interconectividad muy alta, mientras que la conectividad con otros grupos es más dispersa, es decir, apenas tener, o incluso grupos que no hay conexiones. Eso serviría para eso, para ver cómo se estructura tu red o tu grafo dentro de tu empresa, no, dentro de tu caso de uso, ¿vale? ¿Cuándo usarlo? Pues como hemos dicho, para ver cómo está tu red conectada, tu grafo. Y también se utiliza para el tema de fraude, digamos, si tú tienes identificadas personas que hacen fraude y todas son una comunidad, pues cómo interactúan con el resto de tu subgrafo del resto de comunidades. Porque al final, si tienes una interconectividad alta con una otra determinada comunidad, esa comunidad es más susceptible de tener fraude que otra que apenas tiene relación. ¿Vale? También sirve, por ejemplo, para
si yo quiero lanzar la parte de similarity, que como he dicho es muy costosa computacionalmente, si yo lo hago, en vez de hacerlo contra todo el grafo, lo hago por comunidades, que son grupos más acotados, puedo incluso paralelizarla y tener un resultado mucho más amplio, ¿vale? Aunque sí que sería la similitud dentro de la comunidad, ¿vale? No hacia afuera. También tiene un poco el hecho del divide y vencerás, ¿no? El partir tu grafo en trocitos y poder analizar esos trocitos de forma independiente. Que como digo, de eso depende de tu caso de uso y de la necesidad que tengas, ¿vale? Aquí todo está vinculado al caso de uso. Vale, esto, el ejercicio tampoco. Double propagation. Esto al final se basa en el concepto de tener una serie de nodos identificados y quieres propagar desde esos nodos quieres hacer una propagación para generar comunidades, es decir, los nodos, los subgrafos adyacentes a esos nodos. Entonces lo que harías es el double propagation, que lo que harías es ir propagando. Bueno, si lo veis en cuenta pequeñito, el primer gráfico tendrías todos los nodos, cada uno con su color, ¿vale? Partiendo del nodo F, del nodo D y del nodo A, ¿vale? F, D y A, haciendo un double propagation, cada iteración, como afectaría al resto del grafo, ¿vale? En primera iteración propagarías el F, aquí también está basado el tema de pesos, como podéis ver, el D y el A. En la siguiente pasamos al... Bueno, la siguiente simplemente se selecciona el nodo desde el que vamos a saltar. Por ejemplo, en el caso del F, como tiene más de una relación, no es necesario saltar al siguiente, mientras que en el A, por ejemplo, sí que saltamos por tema pesos al siguiente nodo, vamos, en un paso intermedio. La de aquí abajo tendríamos la propagación al tercer nodo, que sería a los nodos adyacentes a los que ya tenemos elegidos, ¿vale? Y bueno, y el último paso que es simplemente que como ya hay más nodos sin etiquetar, pues se quedaría ahí. En este caso podríamos seguir avanzando y hacer canibalización de nodos, pero bueno, eso es un parámetro que se puede poner dentro del algoritmo o no. Eso ya es cuestión de gustos o de lo que necesitéis. También existe la posibilidad de no solo ver la comunidad final a la que pertenece, sino las comunidades parciales en las que ha estado hasta llegar a la iteración final, ¿vale? Pues te puede interesar a qué comunidad pertenece y a cuáles ha podido pertenecer, ¿vale? Eso también existe, esa posibilidad. Como digo, es un parámetro dentro del propio algoritmo. Pero al final no es más que desde los nodos X, los nodos de origen hasta el resto del grafo, ir propagando hasta los nodos adyacentes hasta obtener todo el grafo con una... O bien todo el grafo, o bien hasta una serie de profundidad, ¿vale? También lo puedes limitar a profundidad. Con lo cual el grafo que se quedaría sin etiquetar. ¿Para qué usarlo? Bueno, como he dicho, comunidades y básicamente clasificación de datos. O sea, hacer una serie de grupos como un clustering o como un camins en el relacional. Bueno, el ejercicio, como veis el link es el mismo porque dentro ahí están todos los propios de cada algoritmo, ¿vale? Modularity, Lubin. El Lubin lo que te dice al final es, conceptualmente te genera una especie de metagrafo, es decir, cada comunidad la colapsa en un solo nodo, te dice las relaciones internas que hay dentro de esa comunidad y cómo interactúa con otras comunidades a nivel de relaciones. Como veis aquí, desde el ejemplo inicial, cada color sería una comunidad, pues lo que te hace es generarte un nodo de ese color con todas las relaciones internas que hay, en este caso 14, cuántas hay con la verde, en este caso 4, y la morada y la naranja, ¿vale? Y luego, si queremos conceptualizar más, pues podemos hacer un segundo paso. Al final lo que te hace, como digo, es ir subiendo de nivel y cada vez haciendo un grafo más pequeñito, más conceptual de lo que es tu grafo o tu subgrafo que tengas cargado. También sirve, por ejemplo, para generar pesos entre las comunidades en base al número de relaciones que tiene, por ejemplo. Sería un caso interesante. ¿Para qué se usa? Pues aparte de generar comunidades en grandes grafos, como digo, porque puedes hacer metanodos conceptualmente hablando, por supuesto, no genera un metanodo en Neo real, sino que te pone una propiedad que pertenece a la comunidad X y tal.
te permite hacer eso. En grandes nodos te permite generar comunidades de una forma más eficiente que otros algoritmos. Pero como digo, vale. Y también el hecho de irte a redes sociales te da la posibilidad, cuando ves nubes de nodos en colorines, de cómo van las tendencias de lo que se está diciendo en el día, por ejemplo, el tema Twitter con los hashtags, aquí en base a esos hashtags te permitiría hacer eso más conceptual, más, pues tenemos aquí en vez de hacer una nube de nodos, puedes hacer tener 5 nubes de nodos de cada color, de cómo van las tendencias, pues aquí puedes tener un único nodo con un tamaño mayor o menor y cómo va interactuando con el resto de comunidades. Sería una forma conceptual de ver los grafos, como digo, más condensados, por así decirlo. En lugar de ver muchos puntitos, ver un único nodo más grande o más pequeño en función del tamaño. En el caso que he comentado de Twitter. Bueno, el ejercicio. Triangle Count. Esto básicamente se basa en analizar cómo de denso es tu grafo. Al final esto te permite ver la estructura, cómo es la estructura de tu grafo. Es decir, al final un triángulo es entre 3 nodos que estén todos conectados entre sí, ¿vale? En el ejemplo que veis, por ejemplo, tenéis que el de la izquierda tiene 2 triángulos y el de la derecha tiene 3, ¿vale? Porque hay, en este caso falta una relación entre el nodo este y el nodo este, mientras que en este existe. Como digo, es una métrica simplemente de densidad. Al final también te permitiría, en base a como de denso sea tu grafo, te da un coeficiente de clusterización que lo puedes utilizar para una machine learning que quieras analizar pues, la interconectividad entre personas o entre comunidades o entre grupos de personas. ¿Vale? Bueno, como digo, básicamente es cómo de conectado está tu grafo. Y este es muy similar al anterior, solo que otra forma matemáticamente hablando, otra forma de calcularlo, ¿vale? Que te dice la probabilidad de que 2 vecinos tuyos se conecten. Y también te da un coeficiente. Lo he dicho, para ver un poco las estructuras que tiene en tu grafo y igual que antes te puede dar un scoring para cualquier algoritmo porque al final te genera un coeficiente también. Bueno. Centralidad. Bueno, aquí centralidad básicamente hay 2 algoritmos, ¿vale? Que son los más usados. Que es el PageRank, que es el PageRank de Google, que es el de cómo de importante soy dentro de la red. Y el Between Centrally, que es el cómo de necesario soy dentro de la red, porque si no estoy yo, se queda coja, ¿vale? Es decir, si hay un nodo intermedio entre 2 subredes, lo que hemos comentado antes, el poder detectarlo y poder tenerlo identificado para o bien generar caminos alternativos o bien tener el foco sobre él para ante cualquier imprevisto que le ocurra, poder solventarlo de forma rápida para seguir dando servicio o lo que toque en cada caso. Aunque como digo, hay más por debajo a nivel de laboratorio que se están desarrollando. ¿Vale? Bueno, el PageRank típico, al final partimos de, si no lo conocéis, tenemos estos 3 nodos, todos con la misma probabilidad en un principio, en un primer salto, y con una serie de relaciones, ¿vale? En el caso de que tengamos una única relación, propagamos mi peso, que es, como digo, es el paso 0, es el mismo en todos, hacia el nodo siguiente. Mientras que si tengo 2 relaciones, lo divido entre 2 y lo propago uno a cada uno, ¿vale? Entonces, en la siguiente iteración, si yo hago ese primer paso, lo que tendría es que al nodo de abajo a la izquierda le ha venido 17 de arriba, se sumaría 0,5. Este se quedaría con los 33 que le han venido de este. Y este se quedaría con el 0,7 que le ha venido del de arriba, ¿vale? Digamos que actualizarías los valores en base a lo que te han dado los nodos con los que estás conectado. Volveríamos a hacer una siguiente iteración. Cada vez, esta vez, cambiamos las propagaciones porque el valor del nodo ha cambiado, ¿vale? Aquí vuelvo a decir 17 de este más 33 de este sería 0,5. 33 que le pasa a este sería 33 y aquí solamente llegan 17. Al final, si os fijáis, todo suma 1. O sea, es decir, tú pasas de un 100%
lo divides entre tus nodos, siempre cada iteración tiene que sumar el 100% entre todos los nodos, ¿vale? Y así, después de n pasos, se estabilizarían todas las ejecuciones y pasaría a tener este valor, que sería el payrun 040402. ¿Vale? Este algoritmo también puedes parametrizarle cuántos pasos tiene que hacer. Hay un factor de ajuste que a partir de un porcentaje ya deje de hacer porque no tiene sentido. Pero bueno, eso está todo documentado en la documentación y lo podéis ver. Pero al final el funcionamiento es ese. Voy propagando el peso que me va llegando y que voy actualizando hasta que se quede estable. Y en cuanto se quede estable, damos dentro del número de iteraciones que tengo definidas, es el valor del payrun de cada uno de los nodos. Evidentemente el de Google es mucho más complejo, pero en esencia, matemáticamente hablando, es esto. ¿Cuándo usar payrun? Pues, por ejemplo, hacer recomendaciones del tema de detección de fraude y, como digo, generar siempre features o nuevas KPIs para la parte de Machine Learning, ¿vale? Es prácticamente la generación de features para Machine Learning, casi todos tienen algún tipo de valor que pueden devolverte. Que es otra de las opciones que tiene la GDS, que no he comentado antes, que es el generar para modelos más clásicos de Machine Learning, generar nuevos indicadores o nuevos features que te permiten enriquecer el modelo y meterle más variables al mismo, que te permiten también ajustar mucho más los resultados. O sea que tengo también estos algoritmos también se pueden usar como entrada a los modelos clásicos, como digo, al darte un punto de vista o la base de datos de grafos diferente a lo que es el concepto de registro de una tabla, sino que aquí te da la interconexión de ese elemento con otros de tu mundo, de tu caso de uso, te da nuevos KPIs o nuevas features que te genera que puedes llevarte otra vez al mundo relacional y utilizarlas bien para una presentación o bien para enriquecer o meter más variables a tus modelos de Machine Learning y poder ajustar y optimizar los resultados, ¿vale? Al final, como digo, esto lo que persigue es lo mismo que siempre, mejorar la toma de decisiones y basarla en datos, no en intuiciones o en creencias de la gente. Y como digo, coexiste y se relaciona muy bien con los modelos de Machine Learning del mundo relacional, porque como digo, o bien aporta o bien recibe información uno de otro. En ningún caso pretende sustituir ni sustituye a esas clusterizaciones o esos modelos. De hecho, el caso del comentante de las comunidades, al final, mientras que las comunidades, como he dicho, se basan en lo que es las propiedades propias, los valores propios de los registros de una tabla, aquí te basas en la estructura de relación del grafo. Por tanto, aunque los datos son los mismos, pero la visión de ellos es diferente y te da dos clasificaciones diferentes y te permite ajustar mucho más quién es quién dentro de tu informacional o de tu base de datos. Vale. Ejercicios. Between Instantly, lo que hemos comentado, nodos intermedios. Al final, esto se trata de ver cómo de importante o necesario soy dentro de una red, no tanto como de influyente, porque influyente es cómo de conectado estoy, mientras que esto es cómo de necesario soy para que dos personas o dos grupos se conecten. Esto es muy aplicable sobre todo al tema de sistemas, al tema de redes, etcétera, ¿no? Más un mundo más técnico quizás. Y cuando usarlo, pues evidentemente me va a identificar puentes, puntos de control, cuellos de botella, muy orientado a la parte física de redes, servidores, etcétera. Vale, y ya llegando casi al final, los algoritmos de similitud. Vale, dentro de la similitud, al final hay matemáticamente hablando, tienes varios modelos. En este caso, el que está más en producción es el índice de Jacquard, aunque tienes el Constant Similarity, la distancia euclídea, el índice de Pearson, bueno, algoritmos matemáticos, como digo. Que la diferencia entre unos y otros, por lo que yo he visto externamente a Neo, ¿vale? Antes de que existieran aquí, se hacían en Python, o se hizo en Python, tampoco hay excesiva diferencia en general. A lo mejor, digo, hay casos de uso o entidades, sectores que sí puede tener más sentido uno u otro, pero en general la diferencia en un set de datos que podéis hacer de prueba no tiene por qué ser muy diferente, ¿vale? Digo porque si os podéis aprobar varios algoritmos en un set
de Juego de Tronos, por ejemplo, pues a lo mejor no veis diferencias. Pero no porque no las haya, sino porque el set de datos que tenéis no te las posibilita, ¿vale? Está muy orientado también al sector al que estés trabajando o el caso de uso que estés tratando. Pero bueno, que sepáis que tenéis varias opciones y al final la ejecución es muy conceptualmente es la misma, que es cómo de similar soy. Es decir, desde un conjunto de datos A a un conjunto de datos B, cuáles son los nodos similares entre ellos, que es la intersección entre los dos conjuntos. Más allá del algoritmo matemático que uses por detrás, ¿vale? Para hacerlo. Bueno, como digo, al final, basándonos en este ejemplo de frutas y cestas, pues a detectar similitud entre frutas. Tampoco hay. Y te da un porcentaje de similitud. En base, en este caso, como he dicho, a priori es a las relaciones, es decir, a la estructura del subgrafo, no tanto a las características de los elementos. Por ejemplo, si yo quisiera sacar la similitud entre naranjas y plátanos, que es este ejemplo, una naranja y un plátano se parecen en nada lo que es el objeto en sí. Pero en este caso, al estar dentro de la misma. Al estar en común dentro de dos cestas de la compra diferentes, pues tiene una similitud porque hay gente que los compra juntos, ¿vale? Simplemente se basa en eso. En el punto de vista estructural, no el punto de vista del dato en sí. Es decir, no os quedéis con que la naranja es más parecida al plátano que la manzana, porque realmente es porque están en las dos cestas, han comprado esos dos elementos, ¿vale? Y el índice te daría entre los 5 elementos que hay totales, como hay dos comunes, pues el índice de similitud entre estas dos cestas es de 0,4. Sería un cálculo bastante simple, ¿vale? Esto evidentemente es un ejemplo sencillo, luego tenéis que llevarlo a la realidad que pues, es bastante más compleja que todo esto. Aquí, por ejemplo, sí que se usa mucho la parte siguiente que vamos a ver, ¿vale? Que es la de embeddings. Vale. Al final, ¿para qué se usa esto? Pues para recomendación, sistemas de recomendación, parte de la link prediction, o sea, para conectar dos nodos inconexos, pues en base a la similitud en cuanto a las relaciones que hay entre ellos, o entre los grafos adyacentes, en este caso. Pero el caso más típico es sistemas de recomendación. Los Amazon, Corte Inglés, etcétera, que usan este tipo de sistemas para hacer sus recomendaciones por detrás. eBay, bueno, casi cualquier retailer ya utiliza grafos por detrás. Vale. Correcto, aprovecho para comentar. Realmente hay proyectos muy interesantes pues, para tema de recomendaciones, ¿no? Como dice Carlos. Y bueno, y veo que hay un comentario de Francisco que es como en el caso de retail de pañales más cerveza. Es cierto, es un tema en el que en el mismo carrito de la compra pues vieron pues que había esa similitud, ¿no? O esa coincidencia, ¿no? De que cada vez se compraba un producto pues también se compraba el otro. Y en este tipo de casos es cuando se puede aprovechar este tipo de algoritmos. Sobre todo porque al final los sistemas de recomendación antes de esos algoritmos se basaban, no tengo la diapositiva, pero bueno, os la cuento, se basaban en base a las compras, ¿vale? Es decir, yo tengo dos personas que compran comida sana, por así decirlo, y a lo mejor desde mi punto de vista de persona de entendimiento digo, bueno, pues serán deportistas, entonces les voy a recomendar bebidas energéticas, productos tipo para gimnasio de creatinas y cosas de estas. Sin embargo, la realidad puede ser que una persona es deportista, pero otra persona es una persona con sobrepeso que realmente está a dieta. No es que se haga comida sana porque quiere, sino porque lo necesita para su salud. Entonces, recomendarle a esa persona bebidas energéticas cargadas de azúcar no es la mejor recomendación. Para eso existen los nodos de similitud, porque si yo soy capaz de establecer la similitud entre la persona deportista y la persona con sobrepeso, que será muy baja, ¿vale? Porque aparte, no solamente lo que compran, sino todo lo que tienen alrededor de, pues, este persona deportista estará en grupos de senderismo, en grupos de mountain bike, en un gimnasio, mientras que el otro posiblemente esté en contacto con nutricionistas, con médicos, con. Entonces, en base a ese subgrafo adyacente, puedo establecer que la similitud entre estas dos personas es baja, con lo cual no le voy a hacer una recomendación de bebidas energéticas a ambas dos porque no son similares, nada más que en las compras. Y las compras no siempre te aportan toda la información, ¿vale?
Para eso vale el ejemplo para eso el enriquecer ese tipo de estrategias con la similitud entre los nodos te permite afinar mucho más la recomendación que quedarte solamente en el concepto de, bueno, compras lo mismo y mucha gente compra comida sana, compra bebida energética, pues la doy a todo el mundo. Todo el mundo no es igual. Entonces, si eres capaz de establecer dentro de ese todo el mundo que compra eso, grupos en base a su subgrafo adyacente, eres capaz de ver a qué grupos le puedes recomendar eso y a cuáles no. ¿Vale? Un ejemplo, por ejemplo, que digo, tengo una slide por ahí, pero no la he puesto en esta presentación. Vale, bueno, seguimos. Bueno, el tema que iba a decir de embeddings era, que no está aquí tampoco, es que al final, para establecer similitud, como he comentado, son operaciones computacionalmente muy complejas, porque no puedo hacer esto contra todos los millones de clientes de un banco, ¿vale? Pero sí soy capaz de acotar a una serie de grupos de clientes. Y además soy capaz de, en lugar de quedarme con el subgrafo y comparar los subgrafos, hacer un embedding de ese subgrafo en un vector y comparar vectores, todavía soy mucho más eficiente porque esos vectores, la comparación de vector contra vector es muchísimo más rápida que coger dos nodos, analizar sus subgrafos y compararlos. ¿Vale? Es un poco porque quiero entendáis a día de hoy la funcionalidad que yo le veo a los embeddings. Es la mayor funcionalidad que le veo al embedding, que es el tema de comparar subgrafos. Porque al tenerlos vectorizados, la operación de comparación de vectores es muy rápida y muy sencilla desde el punto de vista matemático, comparada con el recorrido del subgrafo y el comparar nodo a nodo, relación a relación, hacer un cribado de esta ya la he comparado, esta no, esta sí, eso es mucho más complejo que un vector que al final es una línea, ¿vale? Y para eso es un poco por el tema de embeddings que está hoy en día en desarrollo. Digamos, lo que hay en presente es eso y bueno, se sigue desarrollando para sacar nuevos casos de uso y nuevas funcionalidades al respecto. Vale. Bueno, esto es un ejercicio. Y bueno, básicamente por mi parte ya estaría casi todo. Estos son los links que os mandará Pei cuando terminemos, ¿vale? Que es un poco. Pues aquí tenemos la documentación de lo que es la parte de la GDS, que es lo que os he contado, mucho más extendido y en cada caso con ejemplos concretos, con guías de uso, con ejemplos y demás. Al final 2 horas van para lo que dan, tampoco podemos alargarlos mucho más. Y bueno, os invito a que entréis, que la veáis y que aquello que estéis interesados le echéis un vistazo. Y como digo, cualquier duda me podéis consultar, ¿vale? Un poco veis los tipos de grafos que hay, para qué se usan. Os he dado algún ejemplo de alguno concreto, pero bueno, hay muchos más. Y que sobre todo que experimentéis y que le coges un poco le coges el pulso al tema. Bueno. También está el tema de clusterización. Cuando hagáis un clúster, al final tenéis varios nodos, core y varios readers. Lo que se suele hacer es en uno de los readers, como al final esto requiere de mucha RAM, es darle más RAM a uno de los nodos reader de lo que toca y sobre ese nodo reader sobre el que se utiliza para hacer la parte de machine learning, dejando los nodos core y el resto de readers del clúster para que cada persona o cada grupo o cada área o cada analista lo utilice y dejar un nodo reader concreto con más memoria RAM para utilizar para algoritmos, ¿vale? Es un poco lo que se suele hacer dentro de la parte de clusterización, porque al final, como digo, esto requiere mucha potencia de cálculo y mucha RAM. Porque como veis, casi todo está en memoria y son operaciones muy complejas matemáticamente. Entonces, o bien se te eternizan o bien le das más. Cuanto más azúcar, más dulce, como bien es conocido. Bueno, esto tampoco. Un poco resumen de lo que hemos visto y ya está. Vale, estos son los enlaces que luego os pasaremos con todo lo que hemos visto. Que tenéis las ambos que hay, que como os he dicho, que está la de Panama Papers y hay unas cuantas más con bastante contenido. Hay una de Stack Overflow también, si mal no recuerdo, que también tiene bastante contenido y con la que podéis jugar bastante con los algoritmos. Al final, tened en cuenta que aunque se pueden lanzar en cualquier base de datos, en cualquier grafo, si tiene es muy pequeño, no terminaréis de sacarle mucho partido, porque al final, como os digo, hace iteraciones, cuenta la profundidad de los subgrafos, entonces, si os cogéis un grafo muy pequeñito, apenas vais a ver variaciones de uno a otro. Cuanto más grande sea el grafo y más
más interconexiones, más interconectado esté, más rendimiento o mejor podéis ver el resultado de los algoritmos que si cogéis un grafo mucho más pequeño. ¿Vale? Y utilizar la sandbox para esto puede venir bastante bien. Bueno, canal YouTube, clases online, GitHub, bueno, todo esto lo pasaremos por email, ¿vale? Vale, pues